Estimada comunidad educativa, en nuestra cuarta charla saludamos muy cordialmente a nuestro director de Liceo de Aplicación, el señor Humberto Garrido, a nuestra jefa de departamento, la señora Jimena Castro, y a nuestro distinguido expositor, el señor académico Andrés Navas, que nos hablará sobre la geometría del distanciamiento social. El doctor académico Andrés Navas es licenciado en Matemática de la Universidad de Santiago de Chile, tiene un máster en Matemática, un DA en Matemáticas Puras, es doctor en Matemática y además tiene un posgrado también en Matemática. Algunas distinciones recientes: el premio MCA en el 2013, el premio Humalca de la Unión de Matemática de América Latina y el Caribe, y por último el ISM 2018. Vamos a dejar al profesor Andrés Navas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya esto se está volviendo costumbre, ¿no? Esta es la segunda charla. Tengo un problema para compartir pantalla. Ya, lo vamos a ver. Solucionar. ¿Ahora puede probar? Aún no. Ahora sí. Ya. Y ahora... En la barrita superior donde dice más, ya. para inhabilitar las anotaciones de los participantes. Perfecto. Y ahí está corriendo. Perfecto, creo que está todo perfecto. Sí. Bien, como les decía, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Preparé esta charla también relacionada con la contingencia, porque la verdad es que para todos es un poco difícil escapar a la contingencia. La charla anterior fue sobre lo que se hace en modelamiento matemático, ¿cierto? Para perseguir la famosa curva de los infectados, ¿cierto? Y ahora hay algo un poquito más coloquial, un poquito más liviano, pero que no por ello deja de ser interesante e importante y que tiene cierta relación con el aula. Sobre todo voy a tratar de establecer la conexión con el aula. Mi charla se llama La geometría del distanciamiento físico, del distanciamiento social. Pronto veremos que hay una diferencia entre los dos conceptos, ¿cierto? Y encontré esta fotografía dando vueltas por ahí en la página de Facebook de alguien y me pareció bien sorprendente y bien bonita. Son una vista aérea de personas y si se fijan, la sombra de ninguna persona se topa con otra. ¿Ah? Es algo bien, bien increíble. Y eso se debe a la disposición geométrica. Y justamente de eso les voy a hablar, de la disposición geométrica de las personas en tiempos de pandemia. Y me voy a inspirar en un artículo que apareció hace poco en el diario El País, en España, que es un artículo realmente extraordinario, es de lo mejor que he leído sobre el tema en el mundo. Pronto veremos que hay un artículo de la BBC, por ejemplo, que no está ni cerca de la estatura de este artículo. Está muy bien desarrollado por Belén Polo y ustedes pueden ver las fuentes, o sea, son fuentes de gran calidad, súper serias. Está el Laboratorio de Calidad y el Aire de Queensland, el gobierno de Corea, el centro de la Universidad Johns Hopkins. Justamente esta es la universidad que tiene el mejor repositorio de los datos que van ocurriendo en el mundo con la pandemia. Y aprovechando, voy a tratar de hacer un poquito de publicidad. El diario El País es de España y tiene una sección que se llama Café y Teoremas, que no sé si la han visto. Si no la han visto, vayan y véanla, porque es realmente extraordinaria. Yo creo que es la mejor sección de matemática, la mejor columna de matemática en un diario de circulación masiva en el mundo. Es realmente extraordinario lo que hace la gente allí. Esto la administra Ágata Timón, con quien tuve el placer de colaborar una vez en un artículo, y ella trabaja de una manera súper profesional y es súper bonito lo que hace, porque ella justamente va a entrevistar a matemáticos y matemáticas
que tengan algo que contarle, algo interesante, y le extrae una historia y al mismo tiempo un teorema. Es súper bonita, así que se la recomiendo totalmente. Café y teoremas. Ahora, este artículo del que yo me inspiro no está en esa sección, pero aprovechaba de hacerle propaganda a esta sección. Y bueno, voy a empezar por las conclusiones que están en este artículo sobre medidas de protección. Y bueno, como todas conclusiones en un ambiente que es un poquito incierto, hay que tomárselo con un poquito de prudencia, pero no deja de ser llamativo que, por ejemplo, diga que la medida más eficaz dentro de este cúmulo de medidas que vemos acá es la distancia física entre las personas para evitar el contagio de persona a persona. El virus es un virus que no se desplaza más allá de 1 metro, 2 metros. Bueno, hay un poquito de polémica en torno a cuánto puede desplazarse de una persona a otra. Si las personas están en una distancia mayor y si además yo tengo la precaución de que al tocar superficie, ¿cierto? Después me lavo inmediatamente las manos, la probabilidad de infectarme se reduce prácticamente a cero. Pero el problema es que tenemos que enfrentarnos a una realidad. No todas las empresas pueden dejar de funcionar, no todas las personas pueden dejar de trabajar. De hecho, en Chile no somos muchos los que podemos dejar de trabajar en los lugares físicos en los que acostumbrábamos, ¿cierto? No somos muchos los que podemos quedarnos trabajando en la casa. Entonces es un aspecto a considerar. Y por lo tanto, hay ciertos aspectos que tienen que ver con la geometría elemental que se hacen necesario considerar. Entonces, en este artículo relatan 3 casos que son súper clarificadores de qué es lo que ocurre. Este es el caso que se dio en un edificio en Corea, es una central telefónica, en donde los operarios estaban dispuestos de esa manera en la mesa. Y los que quedaron en rojo son los que se contagiaron. Y es claro, ¿cierto?, la dinámica del contagio. Si yo tengo una persona al frente que está contagiada, hay una alta probabilidad de que esa persona me contagie si la distancia entre las dos personas es inferior a 2 metros, por ejemplo. ¿Ok? Y esto fue lo que ocurrió en una mesa en particular. Eso en toda la planta de este edificio. Si se aprecian, se contagió más de la mitad de la gente en esa planta, trabajando de esa manera. Y sucede que el contagio se debió a la disposición física de las personas, porque si uno va y observa todo el edificio, esa planta corresponde a la planta que está en rojo, era la planta 11, y el resto de las plantas prácticamente no hubo contagios. Pero en esta planta, debido a que no solo había gente, sino que a la disposición física de la gente, los contagios aumentaron de manera dramática. Y obviamente uno puede dar indicaciones sencillas de cómo esto se podría evitar, o por lo menos se podría reducir. Por ejemplo, una medida que está ilustrada acá, que es más o menos evidente, es que en estas mesas se junta a trabajar la mitad de las personas de tal manera que queden en diagonal una a la otra, ¿cierto? Y se pueda respetar el distanciamiento físico de al menos 2 metros, ¿ok? Asumiendo que la mesa tiene las medidas acorde a que esas diagonales que están allí sean iguales a 2 metros, ¿cierto? Si se fijan allí, con las flechas se forma una suerte de triángulo equilátero, un triángulo en el que si todas las longitudes fueran de 2 metros tendría que ser un triángulo equilátero, y eso forzaría a que las medidas de la mesa sean especiales. Pero en fin, eso es una recomendación, y bueno, obviamente si yo voy a tener la mitad de las personas en cada mesa, eso implicaría establecer turnos de trabajo para que todas las personas puedan ir a trabajar y siempre se puedan... siga flotando en el aire y se siga desparramando. Este es un caso en China,
Y en este caso, llegó una persona a cenar a un restaurante y si se fijan, esta persona contaminó a 2, 4, 6, 8, a 9 otras personas y es bien interesante porque uno puede establecer la línea de contagio. Si se fijan, la línea es paralela a la dirección que tiene el flujo del aire de un aire acondicionado. Y eso es lo que le hacía hincapié recientemente, que los aire acondicionados tienden a aumentar la propagación del virus y por lo tanto indican que uno debiera tener aún más precaución en presencia de uno. Es bien interesante porque si fijan en las otras mesas, a pesar de que la persona, la que está encerrada en un círculo negro, es la que contagió al resto, está a una distancia similar de la mesa que tiene enfrente, a esas personas no las contagió, sino que contagió a las que están en la dirección paralela al aire acondicionado. Bueno, también hay una especificidad sobre los tiempos en que estuvieron presentes las personas simultáneamente en el restaurante, pero aquí hay un hecho evidente, el aire acondicionado es un motor de contagio. ¿Ok? Y aquí es bien decidar esta imagen, porque si se fijan, la distancia entre el paciente cero, la persona que vino a cenar esa noche y estaba contagiada, que de hecho era una persona que venía de Wuhan, a otra persona a la cual contagió es de 4,5 metros. O sea, es mayor a la distancia de 2 metros, pero aún así, debido a esta acción del aire acondicionado, la contagió. Y este también es otro ejemplo interesante. Este fue un búho en Corea, creo, donde sube una persona y contagia a todas estas. Y nuevamente uno puede ver que hay una línea de contagio, una cierta línea paralela. Es bien interesante porque la persona está situada casi a un extremo del bus, pero termina contagiando a la gente del otro extremo del bus. Y uno se puede hacer hipótesis sobre la dirección, por ejemplo, que tenía el aire acondicionado en ese bus. Entonces aquí tenemos una persona y terminan 23 contagiados en ese mismo autobús. Y bueno, eso es cuando tenemos distancias relativamente grandes, pero esto fue una noticia que salió la semana pasada en Argentina. ¿Qué pasa cuando la distancia física, cierto, se reduce al mínimo? Ya. Esto fue un caso Entonces, ustedes me redactan lo que vamos a hacer. hay un micrófono abierto. Ya. Esto es cuando la distancia física se redujo a cero. Un caso en Argentina, en Colón, un grupo de amigos se juntaron a tomar un mate y se contagiaron todos. Por un mate. Entonces, yo quiero ser súper claro y súper enfático, y las personas que estuvieron en mi charla anterior creo que les quedó clarísimo. Nosotros estamos pasando por una etapa crítica de la epidemia, que la había advertido ya en la charla anterior, que la charla anterior fue hace 3 semanas, creo, y le había dicho vamos a llegar a un periodo de colapso, y actualmente estamos en una situación de colapso, a pesar de que las autoridades no lo digan de manera explícita, todos los expertos tenemos claridad de que estamos colapsados, que llegamos a esa situación en los hospitales donde queda 1, 2 camas críticas, pero la verdad eso no significa que haya realmente espacio, y seguramente más de alguno que está en la audiencia ya ha conocido algún caso de cercano de gente que le ha tenido que ha tenido que vivir con esta realidad. Entonces quiero ser súper claro, yo no recomendaría a nadie, de la misma manera que yo no recomendé a nadie, a adoptar estas medidas que se venían anunciando por el gobierno desde el mes de abril, que era juntarse, tomar un café, estar a menos de 2 metros, etcétera, porque eran realmente impracticables y se fundamentaban en una visión que era un poquito sesgada, que era que creíamos que teníamos un control de la epidemia, cuando también sabíamos los especialistas que no existía tal control de la epidemia, de que habíamos rebotado rápidamente y que en parte ese rebote se había dado por un discurso demasiado confiado de lo que estaba ocurriendo realmente. Aún así, esta discusión se va a tener que dar en algún momento, y si ustedes ven lo que está pasando hoy en día en Europa, por ejemplo, hay varios países que están reabriendo su vida, digamos, no solo su economía, sino que están teniendo actividades relativamente normales. En Francia se reabrieron los cafés en París, etc. Pero cuando nos toque reabrir, nos vamos a reabrir de la misma manera en que acostumbrábamos a relacionarnos físicamente. Vamos a tener que tener consideración de estas cosas, porque
insisto, para que esta enfermedad deje de propagarse de manera natural, el porcentaje de la población que tiene que infectarse es muy alto, en torno al 60%, y eso en un cuadro optimista en el cual estamos aceptando que esta enfermedad cree inmunidad, lo cual no está del todo constatado. Entonces quiero dejar eso súper claro. Esto es como una charla no para ahora, ahora tenemos 2 meses por delante bastante duros, en donde la recomendación es, mientras no tenga que salir de manera realmente urgente, de manera imprescindible, por favor no lo haga, evitemos el contacto físico de todo tipo, pero en algún momento va a ocurrir esto. Yo pienso que por ahí por septiembre, octubre, fines de septiembre, me gustaría ser optimista y decir que para el 18 de septiembre vamos a poder estar celebrando algo, pero no es fácil ponerse en ese plan. Pero en fin, esta fue la declaración famosa que hizo Paulina Daza, ¿cierto? Que yo me puedo juntar con mi amigo a tomar un café, pero me tengo que poner a 2 metros de distancia. Y lo decía así, lo decía con distanciamiento social. La OMS, unas semanas después, hizo una indicación que es súper importante diferenciar lo que es distanciamiento físico de lo que es distanciamiento social. Y no solo desde el aspecto de la epidemiología, sino que también desde el punto psicológico. Este es un momento en que necesitamos más distanciamiento físico, pero necesitamos menos distanciamiento social, necesitamos estar más juntos, más unidos, ¿cierto? Pero de una manera no física. Tal vez para los que conocen este término, que también es matemático, le haga algún sentido. De alguna manera, para evitar los contagios tenemos que disminuir la distancia física, y para juntarnos unos con otros debemos aumentar la distancia topológica, que es una distancia que no es medible, sino que simplemente establece la noción de cercanía de las personas. Y esta frase me llevó a reflexionar un poquito sobre algunas cosas básicas en geometría y de hecho coloqué algunas reflexiones en Twitter y me contactó una periodista de Las Últimas Noticias para hacer un reportaje, pero la verdad es que el artículo serio está publicado en esta revista, a la cual también voy a hacerle propaganda. Se llama Paisajes Matemáticos, es totalmente gratuita, es una revista electrónica de divulgación matemática que tiene artículos matemáticos de todo nivel, desde matemática súper básica que no requiere ningún conocimiento, matemática relacionada con la escuela, matemática de investigación, etc. Y la verdad es que los invito a revisarla porque hay material de primera calidad allí. Yo me encargo del mantenimiento y de supervisar muchas traducciones porque la gran mayoría de los artículos son producidos en francés y traducidos al castellano, y una página bastante visitada desde toda Latinoamérica y desde España. Entonces, en este artículo de Paisaje Matemático yo me hacía la siguiente pregunta. Si las personas están a 2 metros y son 4 personas, bueno, la manera más obvia de colocarlos en una disposición, en una mesa cuadrada, por ejemplo. Entonces, en una mesa cuadrada quedan como en la figura que está aquí a la izquierda. Las personas van a estar a 2 metros, pero en la diagonal están a la distancia que corresponde a la diagonal, ¿cierto? Y la diagonal de un cuadrado es, por el teorema de Pitágoras, es el lado del cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Es decir, las personas que están en diagonal unas de otras quedan más distanciadas que 2 metros. Y una pregunta que uno puede hacerse es si hay una manera en que, respetando siempre los 2 metros, uno pueda posicionarse de tal manera de que no ocurra este distanciamiento extra entre las personas que están en diagonal. Entonces, bueno, uno puede observar lo que pasa al lado derecho. Este es un cálculo sencillo también que se puede hacer fácilmente con el teorema de Pitágoras. Coloco 4 personas, y ahora estas 4 personas ya no están en los vértices de un cuadrado, sino que están en los vértices de 2 triángulos equiláteros, un triángulo equilátero hacia arriba y uno hacia abajo. Cuando hago eso, la distancia entre las personas que están horizontalmente se vuelve igual a raíz de 2. Se vuelve igual a 2. Entonces tengo 2 metros hacia arriba, 2 metros hacia abajo y 2 metros hacia el lado. Pero al hacer eso, las personas que están arriba y abajo se me alejan aún más. Se van a una distancia igual a 2 raíz de 3. Para hacer ese cálculo, ustedes se tienen que acordar de la fórmula de la altura en un triángulo equilátero y lo van a obtener rápidamente. Y 2 raíz de 3 mayor que 2 raíz de 2. Entonces,
juntando a dos personas se me están alejando otras dos personas. Y es interesante porque eso me está diciendo que al parecer yo no puedo hacer que las personas se junten todas a distancia exactamente igual a 2. ¿Ok? Y salté una slide para tratar de contextualizar esa afirmación y explicarles que no es tan inocua como parece. Este dibujo tienen que mirarlo con imaginación, representa un tetraedro. Y en un tetraedro es un cuerpo tridimensional, ¿cierto? Un poliedro, y los lados miden exactamente lo mismo. Aquí les puse distancia 1, por una unidad. Piensen que la unidad, en nuestro caso de la epidemia, son 2 metros. Y si se fijan, tengo 4 tazas de café a distancia 1, todas de otra. En esa configuración, la distancia es la misma, no importa el par de personas que yo considere. Ahora sí, hay una persona que está en lo alto y hay una persona que está en lo bajo. Si uno lo considera dentro del contexto de la epidemia, yo no me pondría abajo de una persona que puede tener el virus. ¿Ok? Pero en fin, olvidémonos de eso y pensemos simplemente en la geometría. Esta es una disposición en el espacio donde tengo 4 puntos, todos a distancia unos de otros. Mientras que en el plano, si yo los pongo en un cuadrado y si el lado del cuadrado midiera 1, las diagonales miden raíz de 2. Y si yo trato de acercar 2 para que me queden igual a 1, las otras 2 distancias se me alargan. Y resulta que eso siempre va a ocurrir. No hay ninguna disposición y resulta de una aplicación del teorema de Pitágoras que, si me alcanza el tiempo, se lo voy a explicar con lujo de detalle. Pero es un verdadero teorema, el teorema del café en tiempos de epidemia, si ustedes quieren. Vamos a decir que la unidad es D. Entonces tengo 4 puntos en el plano euclidiano con la geometría tradicional, y cada vez que yo tengo 2 puntos, la condición es que están a distancia por lo menos D. ¿Ok? Y la conclusión es que tiene que haber al menos un par que está a distancia al menos D por raíz de 2. Como pasa en el cuadrado, en que si el lado es D, hay 2 pares con distancia D raíz de 2. Y si estamos en esa configuración, voy a volver nuevamente, en esta triangular, piensen que aquí D es igual a 2 metros, si están casi todas las parejas con distancia 2, el otro me queda a distancia D raíz de 3, que es mayor que D raíz de 2. Entonces lo que me dice el teorema es que si yo tengo una estimación por abajo de la distancia entre 2 puntos, tiene que necesariamente aparecer un par de puntos que se me distorsionan más, que su distancia tiene que ser aún mayor. O sea, van a quedar un par de amigos más alejados de lo que era la exigencia. Y no solo eso, me dice que hay solo una manera de colocarse de tal manera que la distancia nunca supere a D raíz de 2. Aquí la línea me quedó cortada, si se fijan, pero es D por raíz de 2. Si ningún par de puntos está a distancia mayor que D raíz de 2, entonces los 4 puntos son los vértices de un cuadrado. ¿Ok? Y un teorema bonito, es lo que nosotros en matemática llamamos un teorema de rigidez. Estamos dando pocas condiciones. Las condiciones es que las parejas de puntos están al menos a distancia D, y la segunda condición es que ninguna está a distancia mayor que D raíz de 2. Entonces esos 4 puntos son los vértices de un cuadrado. No hay otra configuración que haga eso. ¿Ok? Y como les decía, es un teorema de la dimensión 2 de la geometría euclidiana. No es un teorema de la geometría tridimensional, porque en la geometría tridimensional está la configuración del tetraedro. Lo que sí es verdad es que hay un análogo en geometría tridimensional, que es bonito pensarlo. Entiendo que este año tocaba el primer curso de geometría espacial, ¿cierto? Como electivo en la reforma curricular. Muy probablemente ese curso no se va a poder implementar, va a quedar para el próximo año. Pero esto ya era una discusión interesante para dar la diferencia entre la geometría 2-dimensional y 3-dimensional. En la 3-dimensional sí existe esta configuración, pero no puedo agregar otra taza de café. No hay 5 puntos en el espacio tridimensional que estén todos a distancia 1 o lo que sea, de unos de otros. No se puede hacer. Los dejo pensar eso, porque eso no puede ocurrir. Yo puedo tener 3 puntos en el plano, 4 puntos en el espacio,
pero no puedo tener 4 puntos en el plano y 5 puntos en el espacio, todos a la misma distancia unos de otros. ¿Ok? Y voy bien en el tiempo, así que creo que les voy a explicar por qué esto es verdad, porque para que vean que es súper aterrizado a la geometría escolar. Esto es algo básico de geometría triangular. Yo me acuerdo cuando mi profesora en la escuela me lo enseñaba y me hacía repetir. Si yo tengo dos triángulos donde dos lados son iguales y el ángulo va variando, el ángulo entre ellos, mientras más chico el ángulo, más pequeño es el lado opuesto, mientras más grande es el lado opuesto. ¿Qué es lo que está resumido acá? Si alfa, que es el ángulo de la izquierda, es menor que beta, que es el ángulo de la derecha, entonces el lado opuesto, A, es menor que B. Y de hecho viceversa, si A es mayor que B, si A es menor que B, entonces alfa es menor que beta. Eso cuando de 1 y de 2 esas distancias sean la misma. Eso es una cosa básica de geometría. Se puede hallar en los elementos de Euclides, se puede demostrar fácilmente con congruencia. Si alguien le quiere meter maquinaria más complicada, lo puede ver como una aplicación del teorema del coseno y del hecho de que la función coseno es decreciente. Los dejo pensar por qué eso es verdad, pero la verdad es que es algo sumamente básico, simplemente resulta de la desigualdad triangular. Además que es algo súper intuitivo, o sea, cuando yo tengo el triángulo y tengo dos lados que están fijos, yo voy viendo lo que va pasando en el otro lado mientras voy aumentando el ángulo. El otro lado va creciendo, ¿ok? Aunque requiere cierta argumentación. Pero esa observación me da lo que uno conoce como el teorema de Pitágoras extendido, que a veces se enuncia como el teorema de Pitágoras recíproco, y que es un teorema sumamente importante. El teorema de Pitágoras en general está en los textos diciendo que si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces el lado mayor es el que se opone de 90 grados, esa es la hipotenusa, y su cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. Pero también hay un recíproco, que me dice que si yo tengo un triángulo en que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces necesariamente ese triángulo es rectángulo. Y el ángulo recto queda frente al lado mayor. Y ese es un teorema importantísimo, históricamente importantísimo, quizás más que el mismo teorema de Pitágoras. Es el recíproco, porque a través del recíproco uno podía en la antigüedad, por ejemplo, fabricar ángulos rectos perfectos, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tomaba una cuerda y le hacía los dobleces para que quedaran 5 nudos, 3 nudos y 4 nudos, esa es la manera, y después la estira, de modo que quede tensa, esa es la manera clásica de fabricar un ángulo de 90 grados. Y eso es gracias al teorema de Pitágoras y también a su recíproco. El punto es el siguiente, es que el recíproco es más amplio aún. De acuerdo a lo que tenemos arriba, si el ángulo es mayor que 90 grados, entonces el cuadrado del lado que se opone a ese ángulo es mayor que la suma de los otros dos cuadrados. Si el ángulo es menor, el cuadrado del ángulo que se opone es menor que la suma de los dos cuadrados. ¿Ok? Es menor. ¿Por qué? Porque va a ser menor a lo que corresponde cuando el ángulo es recto. Y cuando el ángulo es recto, el teorema de Pitágoras me dice cuánto vale la hipotenusa. ¿Ok? Y bueno, eso es una manera alternativa de pensar el teorema de Pitágoras que es bastante útil. Y cuando uno tiene eso en mente, uno rápidamente hace clic con la configuración que yo les estaba mostrando. Si yo tengo 4 puntos en el plano y la distancia entre cualquier par mide por lo menos 1, les voy a explicar por qué debe haber un par a distancia por lo menos raíz de 2. ¿Ok? Entonces pueden haber varios casos. Por ejemplo, el caso es que me queden 3 puntos colineales. Si me quedan 3 puntos colineales, bueno, hay 2 que están a distancia 1, o al menos 1, otro que están a distancia al menos 1, entonces los puntos de los extremos están a distancia al menos 2. Es lo que aparece aquí arriba a derecha. ¿Ok? Si no hay 3 puntos colineales, de entre los 4 puntos, ninguno de los 3 puntos son colineales, entonces esos 4 puntos son los vértices de un cuadrilátero. Ahora, ese cuadrilátero no necesariamente es convexo, entonces hay que considerar dos casos, el caso en que el cuadrilátero es convexo y cuando no lo es. Y hay una observación que es importante, es que la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero es siempre 360 grados, ¿cierto?
porque el cuadrilátero se descompone en dos triángulos y le suman un triángulo 180. Entonces tengo 4 ángulos que suman 360, y por lo tanto, alguno de ellos tiene que ser al menos 90. ¿Ok? Aquí yo coloqué uno en la figura de abajo a la izquierda, que es mayor que 90. Entonces eso, cuando yo lanzo la diagonal, por lo que habíamos visto del teorema de Pitágoras, esa diagonal al cuadrado es mayor que el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro. Pero esos dos distancias son por lo menos 1. Y por lo tanto la diagonal del cuadrado es mayor que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2. Y por lo tanto esa diagonal es mayor que raíz de 2. Y va a ser igual a raíz de 2 solo cuando el ángulo es de 90 grados y los otros dos lados son iguales a 1. Y algo análogo pasa cuando el polígono no es convexo. Esto es súper interesante, no aparece mucho en los textos, no se hace hincapié en los textos, pero es importante recalcar que la fórmula, entre comillas, de la suma de los ángulos internos de un polígono es válida independiente de si el polígono es convexo o no. Entonces siempre se puede encontrar un ángulo mayor a 90 grados o mayor o igual a 90 grados por ahí, y aplicar el criterio anterior. Si dos distancias son mayor o igual a 1 y me conforman un ángulo por lo menos de 90 grados, la que se opone es por lo menos raíz de 2. Y la única manera en que todo se armonice con raíz de 2 es, como les decía, que todos los ángulos sean de 90 grados y que todas las distancias de los lados del polígono que me quedan sean iguales a 1, y en ese caso lo que estamos viendo es un cuadrado. Entonces este teorema de rigidez de estructura, que me dice que con pocos datos yo conozco completamente la forma, es una consecuencia de este teorema de Pitágoras extendido. Y así uno puede empezar a hacerse cuestionamientos, y la verdad que me empecé a cuestionar todo esto por un artículo que leí. Yo le hablaba del súper artículo que apareció en este diario en El País de España. Yo vi esta ilustración en la BBC. Esto fue durante marzo, creo que apareció este artículo, donde ilustraban el distanciamiento físico. Supongamos que las personas tienen que estar a 2 metros de distancia, entonces esto sería una manera de colocar a las personas a 2 metros de distancia, ¿cierto? Uno los tiene que situar en una superficie, divide esa superficie en cuadrados, de tal manera que el lado del cuadrado sea 2 metros, y la ubica en los vértices de esa división, y la distancia entre las personas va a quedar igual a 2 metros. Ahora en diagonal va a ser 2 metros por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y en fin, eso me respeta las reglas. Ahora, cuando vi esta figura me vino inmediatamente a la mente el hecho de que esto no es lo mejor que se puede hacer. Es mucho más natural disponer a las personas así, en una división de la superficie en triángulos equiláteros, y colocamos de lado igual a 2 metros, y colocamos a cada persona sobre uno de los vértices del triángulo equilátero. En ese caso, la distancia de las personas hacia sus vecinos, ¿cierto? Cada persona pasa a tener 6 vecinos. Como una persona al centro tiene 6 vecinos porque de alguna manera se forman hexágonos también aquí. Y esos 6 vecinos están a distancia igual a 2 de esa persona, lo cual es diferente del caso del cuadrado, porque uno toma una persona al centro, tiene 4 vecinos en las 4 direcciones, y después las diagonales tiene otros 4 vecinos, pero los vecinos en diagonal están a distancia 2 raíz de 2. Entonces aquí yo tengo 6 vecinos por persona, pero están todos a la misma distancia, igual a 2. Y lo interesante es que esto es mejor porque permite ubicar a las personas. Piensen que a lo mejor necesitamos convocar multitudinariamente a las personas para algún evento. Piensen en lo que va a pasar a lo mejor con el caso de cuando tengamos que ir a votar en octubre. A lo mejor vamos a necesitar implementar este tipo de cosas, no solamente en fila, porque una fila se va a hacer muy larga, sino que en una disposición en área. Y disponerlas de esta manera permite colocarlas en un terreno de menor área. ¿Ok? Porque fíjense, en el caso anterior, si tomamos 4 personas que están cercanas, forman un cuadrado, ¿cierto? Y ese cuadrado tiene un área. Supongamos que en vez de pensar en 2 metros, de nuevo, 2 metros es mi unidad.
O sea, el área va a ser igual a 1 respecto a esa unidad, o sea, 4 metros cuadrados va a ser el área de la unidad del área. Entonces, pensemos que aquí tenemos un área igual a 1 por cada 4 personas que están participando en esa reunión. En cambio acá, si tomamos 4 personas, tomamos 2 abajo y 2 ligeramente inclinadas arriba, lo que me están determinando son 2 triángulos equiláteros, ¿cierto? Y el área de 2 triángulos equiláteros es menor al área de un cuadrado, con el mismo lado. Una manera de verlo es que en el cuadrado tienen base y altura igual, mientras que con 2 triángulos equiláteros, eso me forma no recuerdo cómo se llama la figura, si es rombo o romboide, tiene los 4 lados iguales, pero la altura decrece. Eso debiese ser un romboide, ¿no? Bueno, en fin, no importa mucho. Son 2 triángulos equiláteros. El área del triángulo equilátero, del lado 1, una unidad de raíz de 3 partido por 4, y bueno, tengo 2 triángulos equiláteros, entonces sería raíz de 3 partido por 2, y eso es 0,86. O sea, es menor que 1, que la unidad del área del cuadrado, ¿cierto? Entonces, si son 2 metros, tendría que ser 0,86 por 4 metros cuadrados, mientras que los cuadrados me dan 4 metros cuadrados. En conclusión, estoy disponiendo a la misma cantidad de gente con un ahorro de alrededor de, un 14% de superficie. ¿Ok? Porque el 0,86 más 14 es 100, ¿cierto? Hay un pequeño decimal extra por allí, pero esto es aproximado. Es decir, si yo tengo que congregar gente, mucho mejor que lo haga así. Y si viene una manifestación, no sé, si vienen a manifestarse ahora, es mucho mejor colocarse así en los vértices de una configuración que sea triangular. Creo que esta es una configuración donde, si ustedes ven los centros de las caritas, van determinando triángulos equiláteros. ¿Ok? Y vamos a suponer que la distancia entre ellos es por lo menos 2 metros, lo cual dice que las cabecitas están un poquito grandes, pero bueno, en fin, esto va a ser una manifestación en tiempos de pandemia. Hay que ubicarse así porque así podemos congregar a más gente en una menor superficie, con un ahorro prácticamente del 14%. Y de hecho, también surge una pregunta natural que es bien interesante plantearse. Es evidente que uno debiera plantearse si tiene un espíritu matemático, es si, bueno, vimos que lo mejor no era colocarlo en vértices de cuadrado, sino que era mejor colocarlo en vértices de triángulo. Y la pregunta es, ¿será que es mejor colocar a las personas, será que hay una manera mejor de colocar a las personas que en los vértices de un triángulo? Por ejemplo, si yo tomo una región que está dividida de esta manera, supongamos que la tengo que dividir así porque en alguna parte hay una pileta, hay un árbol, etc. Entonces yo hice esta división en triángulo equilátero. ¿Será que hay una mejor manera de disponer a las personas que sobre los vértices de esta división? Se los dejo planteado también como ejercicio. No es tan fácil, aunque la respuesta es la que uno intuye. La respuesta es no. La mejor manera de colocar a las personas es sobre los vértices, es decir, yo empiezo a colocarlas de otra manera, siempre respetando que la distancia entre dos cualesquiera sea por lo menos d, y si los pongo de otra manera, no voy a poder colocar la misma cantidad de personas que si los colocara sobre los vértices de la configuración. Y ese es otro artículo que va a ser publicado dentro de poco en este mismo sitio, Paisajes Matemáticos, el segundo teorema de distanciamiento físico. Y en fin, uno puede replantearse un montón de cosas de este tipo que no dejan de ser pertinentes en la situación de pandemia que estamos viviendo. No dejan de ser interesantes de plantearse y sobre todo tienen relación directa con lo que uno aprende en aula en un curso básico de geometría plana, y también está esa observación de que cuando uno pasa a la geometría tridimensional las cosas cambian un poquito y hay que tener esa diferencia a la hora de analizar las cosas. En fin, yo quiero insistir en algo, porque, bueno, esto va a quedar grabado, pero de todas maneras lo voy a volver a decir. Esta charla era para 2 meses más, porque no es el momento de empezar a pensar sistemáticamente en esto.
La indicación hoy es, mientras más puedas quedarte en tu casa, mientras más puedas evitar todo tipo de salida, hazlo. Pero no, insisto, no todo el mundo puede hacerlo y tarde o temprano vamos a tener que empezar a retomar una cierta normalidad, entre comillas, y vamos a empezar a ver imágenes de este tipo, o debiéramos empezar a ver imágenes de este tipo, que nos hacen replantear también muchas cosas que tienen que ver con el distanciamiento físico. Aquí estamos, la indicación dice que hay que mantenerse a 2 metros por lo menos entre persona y persona, pero es dentro de una tienda en la cual hay pasillos. Entonces, ¿cómo lo hago para que si la persona tiene que volver, no se cruce con otra persona que va en una dirección? Bueno, lo mejor, y creo que lo vi, me han dicho, yo la verdad es que no he salido de, a la calle, de hecho no estoy en Santiago tampoco, o sea, no vivo en Santiago, es la mejor indicación es que las tiendas declaren que haya un sentido único de avance, cosa que esta situación de que una persona tenga que devolverse no se produzca. ¿Ok? Y bueno, hay gente que va hasta la exageración, esto es súper interesante. Lo de abajo, lo de arriba es broma, ¿cierto? Pero lo de abajo es mantener a las mascotas con cierto distanciamiento físico también, ya que se ha descubierto que las mascotas también pueden infectarse y que probablemente también pueden ser agentes de contagio, aunque eso no está muy corroborado, digamos, son estudios muy iniciales, pero no dejan de ser interesantes de considerar. Pero insisto, también sobre este último mensaje que quería dar, es que es un momento en que hay que reducir al máximo la distancia física, es decir, aumentarla, en ese sentido, reducirla, aumentarla, ¿cierto? En un sentido inmensamente proporcional. Por lo menos 2 metros cuando se está en una situación normal, cuando se anda en bicicleta la distancia tiene que ser mucho mayor, de alrededor de incluso de 20 metros se constata por estudios internacionales, debido a que la estela que va quedando le puede llegar al ciclista que viene atrás. Pero la indicación es no reducir la distancia social, al contrario, hay otros mecanismos de acercamiento social, un mecanismo es a través de las redes sociales, y otro mecanismo es ¿cierto? Es primera vez que estoy dando una charla vi que había un profesor de Panguipulli, ¿cierto? Por ahí, la última persona que vi. Creo que es primera vez que estoy dando una charla online a gente de casi todo Chile, y eso es justamente, es, entre comillas, algunos de los frutos positivos que podemos sacar de una situación tan terrible como la que estamos viendo de una pandemia. Es que de alguna manera estamos tan acostumbrados a vivir de cierta manera que no nos dábamos cuenta que teníamos la oportunidad para convivir socialmente de otra. Y yo espero que cuando esto termine nos recordemos de eso y que este tipo de charlas, por ejemplo, de convivencia entre gente que antes no le había tocado convivir porque pensábamos que la única manera de convivir era estando físicamente cercanas, se puedan seguir dando. Bien, eso era lo que les tenía preparado, y a quienes no conocen, los invito a seguir mi sitio de Facebook, donde yo voy sistemáticamente subiendo cosas y voy haciendo enlaces sobre todos estos artículos, como les decía, este artículo muy bueno del que hablé al principio en El País, y ahí pueden encontrar mucha información y bueno, hay muchos profesores siguiendo esta charla, desde allí les corresponde a ustedes, es su tarea justamente tratar de bajar esto que está escrito en un lenguaje o con una inspiración más bien divulgativa, aterrizarlo hacia el aula, y si logran hacer eso yo me quedo feliz. El sitio de Facebook se llama Un viaje a la idea matemática y está abierto a todo el mundo, es simplemente seguirlo y de vez en cuando discutimos y cuando se puede regalamos libros, así que son bienvenidos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Como siempre, una excelente charla. Vamos a dar el paso ahora al ciclo de preguntas. ¿Pueden No sé si hay levantar la audio, mano? ¿Sí? Sí, hay audio. hay audio para que pregunten, sí. Hay Sí, tiempo para preguntar, ¿eh? Yo no tengo apuro.
Bueno, voy a comenzar yo con una pregunta. Más o menos el tema es como el arte, si lo podemos utilizar como una herramienta ahora de distanciamiento social que tiene que ver con el tema de las teselaciones. Bueno, así, de utilizarlo para el distanciamiento social, utilizarlo, bueno, depende tiene como una connotación práctica, pero sí una cosa que es interesante es justamente hacer el enlace entre esta disposición en triángulo, equilátero y hexágono, ¿cierto? Que aparece en la configuración óptima con el hecho de que justamente estas sean teselaciones que sean de las más usadas, ¿cierto? Cuando uno va a una feria artesanal, una cosa que uno no puede dejar de encontrarse a la venta en una feria artesanal es este dibujo, ¿cierto? Que le llaman la flor de la vida o la piedra roseta, ¿cierto? Si ustedes la miran bien y detectan los vértices de esa configuración, se van a dar cuenta que es exactamente esta configuración triangular, en triángulo, equilátero y hexágono. Es decir, si yo en cada uno de los centros en esta figura yo hiciera una circunferencia y empiezo a agrandarlo, me queda exactamente la configuración de la piedra roseta. Ujú. Ujú. Acá hay una pregunta por interno que Sí. dice, ¿este distanciamiento propuesto se ha compartido con las autoridades del Ministerio de Educación para cuando se decida volver presencialmente a los colegios? Yo preferiría no hablar de ese tema porque la verdad es que no creo que se pueda volver luego, eh, por lo menos en 2 meses. Yo no lo he compartido, pero yo vi que hubo un colegio que trató de hacer un experimento de reacomodar la sala cuando se hablaba de la vuelta a clases, por ahí por fines de abril, y la conclusión era bien nefasta, que es esencialmente imposible. ¿No? No se trata solo de hacer un distanciamiento físico, sino que también aislar a los estudiantes. Pero más allá de eso, uno lo está pensando en situaciones ideales, es decir, que las personas van a entrar ordenadamente a una escuela, que se van a sentar, y la verdad es que, bueno, muchos de ustedes son profesores, ustedes viven en la escuela, la situación en la práctica no es así. Entonces es bastante poco creíble que uno pueda llegar a implementar en un ambiente de escuela una situación así. Ya lo vimos con el asunto de la vuelta a los partidos de fútbol, no sé si los vieron, Sí, que en Alemania habían pedido que los jugadores respetaran las normas de distanciamiento físico, lo cual es un poco absurdo porque tienen que jugar y tienen que entrar en contacto unos con otros durante el partido, pero llegaba la hora de celebrar un gol y tenían que quedarse a una distancia de 2 metros. Y generó polémica en Alemania porque un jugador fue y abrazó al director técnico porque hizo un gol. Y estamos hablando de gente adulta, ¿cierto? Claro, el deporte estaba contento. Pero si lo pensamos en niños en la escuela, la verdad es que no lo veo implementable, ¿no? Así de simple. Yo creo que debiéramos concentrarnos en estos momentos como decía, en ver lo que va a pasar este mes y el próximo y después empezar a visionar cómo salimos de esta situación y cómo nos vamos enfrentando hacia adelante. Pero, como decía, esto es una charla de aquí a 2 meses y, y sí, ahora que lo mencionas, creo que sería bueno hacer una cierta, eh, eh, no sé, elaborar un material sobre el tema, por ejemplo, ¿qué pasa si volvemos en esta situación a la escuela y hay un temblor y hay que hacer una operación Daisy, por ejemplo? ¿Cómo se va a disponer la gente en el patio de la escuela? Ah, bueno, son cosas en las que hay que repensar, ¿cierto? Las zonas de seguridad de la escuela están de tal manera para que la gente, bueno, quede protegida, pero tienen que quedar súper cercanas unas con otras. Se supone que es lo que hay que evitar. Entonces, la verdad es que, en fin, son tantas las consideraciones que hay que tener que yo no veo con buenos ojos pensar ahora en una vuelta a clase. perfecto, profesor. Dice, muchas gracias por la aclaración. Y Andrés pregunta, ¿puede dar una idea de cómo demostrar que la configuración diferente a la propuesta no es posible en la reducción de las distancias? Ah, eso es bonito, mira.
la idea, no la demostración, porque de verdad la demostración me tomó un tiempo, me tomó argumentos y, en fin, pero la idea es súper sencilla. Cuando yo tengo un triángulo equilátero, si yo pongo dos puntos dentro de un triángulo equilátero, la distancia entre ellos es menor que el lado. Siempre, siempre. Si uno se da cuenta de eso, uno se da cuenta si yo empiezo a colocar gente dentro de los triángulos, no puedo colocar a dos en un triángulo. ¿Okay? Y en general, si yo tengo un polígono, para simplificar, si tengo un polígono convexo, la distancia mayor entre dos puntos de ese polígono va a ser la longitud ya sea del lado mayor o de la diagonal mayor. Eso es algo que se establece rápidamente usando la desigualdad triangular. En este caso, como en un triángulo equilátero, no hay diagonales y los lados mayores son todos el mismo lado, porque los tres lados miden igual. Entonces, dos puntos adentro, rápidamente uno comprueba, la distancia es estrictamente menor al lado. Y la única manera de colocar a puntos a distancia igual al lado es poner uno en un vértice y otro en el otro. Y pensando un poquito así, se da cuenta de que no va a poder colocar más personas que el número de vértices. Una curiosidad, exactamente existen los espacios adecuados para poder implementar ese marco que se encuentra ahí geométrico, es decir, en la escuela exista ese espacio apropiado para poder implementar ese tipo de configuraciones. Y otra cosa, estaba diciendo que parecía imposible implementarlo. No existiría una forma, ya no sería geométrica, sino como de comportamental, ¿no? Psicológica o alguna estrategia de poder implementar, por lo menos tratar de implementar esa. Puede ser difícil, pero debe haber alguna manera, no sé, tal vez alguna disposición, Sí, algún estado que pueda manejarse ese comportamiento, no sé, para poder que puedan sí. adecuarse. Mira, esto es como el asunto de la mesa de datos para modelar la evolución de la pandemia. Yo creo que debería haber una comisión que se encargue de repensar estas cosas. Y como decía, con la geometría uno puede aportar desde el distanciamiento físico. Obsérvese que esta distancia es la que se recomienda con uso de mascarilla. Pero claramente no va a ser el distanciamiento físico el que va a resolver el problema. Van a ser otro tipo de cosas, de consideraciones, como tú dices, psicológicas y que se deben tener en cuenta. Una cosa que yo decía, justamente hoy día me tocó exponer en un congreso sobre modelamiento del coronavirus, cómo van las cifras y todo eso, es que una cosa que ha faltado justamente han sido indicaciones precisas y a través de spots publicitarios, por ejemplo, cosa que no hemos visto en esta ocasión, donde se le diga a la gente cómo comportarse. Eso ha sido una falla rotunda. Yo recuerdo en los años 90, no sé quiénes son de mi generación y se acuerdan de cuando tuvimos la epidemia de cólera, ¿cierto? Que avanzó de Perú a Chile, y nos estuvieron bombardeando durante meses con indicaciones a través de spots publicitarios, ¿cierto? Donde nos decían claramente lo que había que hacer, que había que hervir las verduras, que yo me acuerdo que hacíamos ensalada con lechuga hervida, etc. Son reglas claras que la gente, si se las están pasando de manera clara a través de spots publicitarios, las entiende. Entonces aquí yo he echado de menos cosas tan sencillas como por ejemplo que le recomienden a la gente cuando converse que no hable de frente, unos con otros. Y eso yo lo veo, por ejemplo, con la población de edad. Yo tengo a mis papás que están solos en su casa porque están aislados. Y claro, ellos tienen sus formas de ser en donde, por ejemplo, es mal considerado hablar con otra persona sin mirarla, ¿cierto? Pero si se hubiese establecido una comunicación desde la vía gubernamental de explicar que solo por esta vez íbamos a tener que hacer eso, y un montón de otras indicaciones prácticas, ¿cierto? Como por ejemplo no saludarse de mano, bueno, eso se dijo, pero no hablarse de frente es una cosa que es mínima y que la verdad es que tiene efectos, porque la salida del virus va en la dirección en la cual yo hablo, ¿cierto? Entonces yo hablo con una persona
y estoy mirando en otra dirección, la otra persona está mirando en otra dirección, y los dos tenemos claro que no es una falta de respeto, sino que son circunstancias excepcionales en las cuales vamos a tener que convivir de esta manera. Creo que faltó un poco de eso, faltó explicar, especialmente a la gente de edad, yo lo digo por experiencia propia, a mí me costó mucho explicarle a mis papás qué era lo realmente peligroso de lo que no era peligroso de la forma en que se transmite el virus y dónde está físicamente. Yo recuerdo que los primeros días cuando empezó esto, yo le decía a mi mamá que no puede ir a la feria a comprar, que yo voy a ir por ella y le voy a dejar las cosas afuera. Y ella me decía, se resistía, que no, que por último la acompañara para estar segura, sin entender cuál era el mecanismo físico, el esquema en el cual se da la contaminación. Entonces, y creo que prácticamente todo el mundo puede testimoniar de esa falta de comprensión de ciertos aspectos. Entonces hay cosas que son súper concretas, prácticas, que hacen la diferencia entre el contagio o no. Y lo vimos, ¿cierto? El primer caso que para mí es súper clarificador, este caso del piso 11 del edificio en Corea, donde se infectó casi todo el mundo, simplemente por estar situado en un mal posicionamiento unos con otros. Muchas gracias, profesor. Andrés pregunta si va a publicar la demostración que anteriormente preguntara. En el artículo, es que lo dejé como ejercicio, como todos los profesores, que lo dejan como ejercicio para los alumnos. Tarea para el lector. Voy a ser bien franco. Yo llegué a una demostración usando este argumento, pero no creo que sea la mejor. La voy a publicar tarde o temprano. Pero como es un blog de naturaleza interactiva, voy a dejarlo como un mes dando vueltas a ver si a alguien se le ocurre una manera mejor. ¿Ok? Y después, si no aparece, o a lo mejor se publican varias soluciones, etcétera, y entre ellas la mía. Pero el argumento clave es ese. El argumento es que dos puntos dentro de un triángulo equilátero están a distancia estrictamente menor que el lado. ¿Continuamos con la ronda de preguntas? Sí, yo no tengo apuro ahora. Ivette acaba de... Antonio Artero. ¿Yo? Sí, Ivette. Sí, hola. Bueno, agradecer a Andrés que nos haya presentado esta charla. La encuentro bien interesante para retomar algunas cosas de geometría y también sentí que era bastante sencilla para que nuestros alumnos también la vieran. Y recordé también algo más o menos actual. La semana pasada se realizó un concierto en el que el cantante está en una burbuja, en una esfera. Burbuja le llaman ellos, pero en verdad es una esfera de estas que se juegan en la playa, y todos los participantes al concierto también estaban en una esfera. No sé si leyeron esa noticia, yo la leí y yo sacaba cuentas, bueno, y aquí también se va cumpliendo la misma situación que plantea. Sí. Pero bueno, no sé si es la mejor idea ir a conciertos de esa manera, pero en fin. ¿Ese concierto dónde fue? Pues ya no sé dónde fue, pero yo escuché la noticia y fue hace pocos días. Ahora en junio. Sí. Sí. Es interesante, mira, justo tengo esta imagen, y olvídate que son cabezas, piensa que son todos circulitos amarillos, van a ser la esfera, ¿cierto? Y ahora júntala. Y te vas a dar cuenta de que en torno a uno caben 6, ¿cierto? Y es como cuando yo tengo una moneda y cuántas monedas le quedan al lado, ¿cierto? Son exactamente 6. Y eso te da cuenta de algo que en geometría uno después empieza a intuir, a pesar de que nuestro mundo sea cuadrado, de que nuestras ciudades sean cuadradas, de que la geometría más natural del plano es la hexagonal. ¿Okay?
Yo siempre he dicho que las abejas entienden mejor el mundo geométrico que nosotros, porque es naturalmente nuestra geometría hexagonal